y yo creo que los tres y todas las personas que nos ven están como recibiendo el mensaje de que en la universidad no solo se crece profesionalmente, o sea, uno no solo va a estudiar una profesión X, sino que también va a crecer como persona, y eso es súper importante, que los chicos, que los jóvenes que están en ese proceso de elegir ir a la universidad a estudiar cualquier cosa, entiendan y tengan muy claro que no es solo por ir a estudiar algo, sino por ir a crecer como persona, porque uno conoce un montón de gente, porque conoce idiomas, porque interactúa con un montón de personas de otras culturas, mejor dicho. Es un mundo que ayuda a crecer impresionante. Tengo pregunta. Tú nos dijiste que perdiste materias en el colegio. ¿Perdiste materias en la universidad? Sí, claro. ¿Qué tantas materias? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo te sentías con eso, con las becas, mantener el promedio? ¿Cómo fue manejar eso? Como para entrar a responder la pregunta, me acordé de un meme que dice, ay, por fin voy a entrar a la universidad a estudiar lo que me gusta. Ay. Siempre hay materias que uno no, o sea, usted no es bueno en todo. Por más que usted trate, listo, está bien, trate, pero hay cosas donde usted se va a desenvolver mejor que en otras. Y yo perdí francés. Ay, olé. Pero hablas francés en este momento. Ah, sí, claro, sí. Yo viví un año en Francia, pero en ese entonces yo no. Es que lo que pasa es que con los que yo entré venían muchos de universidad, de colegios privados que ya pues sabían mucho inglés, y yo pues de mi pueblito hermoso querido, que en ese entonces no había este proyecto de Confa bilingüe, no tenían un profesional de inglés. Pailas, yo mal. Entonces yo llegaba a llorar a mi casa porque yo no entendía. Entonces yo no tenía porque allá todo era en inglés o francés. Entonces digamos que yo en ese entonces no tenía la valentía de decir, no entiendo. O sea, porque yo pensaba que se iban a burlar. Cuando eso es lo más natural del mundo, usted no va a entender a la primera. Entonces yo llegué a llorar a mi casa. De hecho, en tercer semestre casi me salgo de la universidad porque no era capaz con ese francés. Pero mi mamá, no, es que las mamás son lo mejor, ¿cierto? Me ayudó, me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Tú puedes. ¿Qué tal que un día estos tú por allá resultes en Francia? Dicho y hecho, viví un año en Francia, fui profesora de español en Francia. Entonces, eso sí, o sea, yo digo que para que tú puedas sobresalir como profesional, no tienes que ser el mejor estudiante, ¿sí? O sea, sí hay personas dedicadas. Yo no fui dedicada en el colegio, pero fui dedicada en la universidad, porque quizás mi mentalidad cambió en ese entonces, pero o sea, uno a veces se frustra, entonces yo me frustré bastante y yo ya no puedo seguir con esto, yo voy a hacer otra cosa. Y uno tienes que intentar. Ay, que intenté una vez y no sirvió, hágale a la segunda, tercera, cuarta, quinta, hágale, porque usted sí puede. Entonces, sí, claro, yo perdí, pero tenía que mantener un promedio. Entonces uno tiene que ser inteligente con ese promedio. Entonces, como yo perdí francés, que era una de las que se exigían en la licenciatura, metía opcionales fáciles para ganarme un 5 en esa materia y que me subiera el promedio. ¿Sí me entiendes? Que meterle mente a las vueltas. Eso es importante, Angie, porque en la universidad, pues bueno, no sé si alguna de las personas que nos ve de pronto no tiene muy claro que en la universidad hay que sostener un promedio. Yo creo que cambia dependiendo de la institución y demás, pero en general hay que tener un promedio mínimo para usted estar admitido en un programa y para mantenerse dentro de ese programa. Es decir, si por alguna razón su promedio baja, está por debajo de ese mínimo, de ese umbral, pues simplemente te sacan de la universidad. En la de Caldas era un año como de castigo, como que no, usted es muy malo, entonces sale un año. Pero bueno, el caso es que hay que sostener ese promedio, y lo que menciona Angie también es muy valioso, porque en la universidad uno tiene materias pues de todo tipo y dependiendo de la profesión que esté estudiando,
Y pues no todas le gustan a uno, y ni en todas uno es bueno, ni en todas le va a ir súper bien, ni en todas va a sacar 5, porque no, porque es que uno no es bueno para todo, así de simple. Entonces, en la universidad, pues uno va a aprender de un montón de cosas y ve materias que de pronto son como muy raras, como que dice uno ¿para qué está viendo esta vaina? Pero que le sirven para alguna cosa, como dice Angie, para sostener promedio, para aprender algo nuevo, algo de otras carreras. Yo, por ejemplo, podía ver programas de lenguas modernas. Si yo quería, podía coger una materia. Nunca me animé, la verdad, soy sincera, nunca me animé, pero bueno. Con geología, yo vi una opción así. Súper. Me gusta mucho, entonces, pero fue más como de cartografía, algo así como de mapas. Sí. A mí me encantaba eso y yo la vi y me quedé en sí. Para cerrar esa parte, definitivamente, esas son cosas que le sirven y que le ayudan a crecer más a uno. Yo, siendo ingeniero, yo metí materias de biología, materias de derecho, era como una de derecho para no... derecho y política para no politecnólogos, una cosa así. Yo metía como un montón de otras como por probar y hacerle chévere, y pues por el promedio también. Y todo eso sirve. Algo muy importante para mencionar, sí, mantener el promedio es importante. En la nacional, por ejemplo, no era como un año de castigo, sino que uno podía apelar. Y en ocasiones no es porque a uno no le guste, sino porque la vida pasa o justo ese año algún familiar falleció o uno tuvo que empezar a trabajar y le quedó muy difícil, porque la vida no se detiene cuando uno va a estudiar a la universidad, ¿no? Entonces, las universidades también dan como de, ok, su promedio bajó, venga, expónganos nuestro caso y usted va a estar ahorita en un periodo de prueba. Entonces, muy importante, si están pensando, es como de, uy, no, si bajo el promedio me van a echar. No, tampoco pasa tan así, porque hay justificaciones y eso, entonces uno siempre puede apelar esos casos. Antes de que pasemos a algo, Pedro y yo quedamos con una duda ambos. El programa de Confa Bilingüe, ¿qué es y de qué se trata? En este momento, ¿qué es? Bueno, actualmente yo soy docente de inglés en lo que es el proyecto de Confa Bilingüe. Confa Bilingüe es un proyecto que creó la Caja de Compensación Confa. La de Caldas, sí, la Caja de Compensación de Caldas. De Caldas, sí. Para llevar como el bilingüismo a todas estas zonas, pues, que son como vulnerables en sí, y a los pueblos más alejados de lo que es la capital, pues, caldenses. De hecho, también en Manizales se ve. Entonces, lo que hace Confa es llevar profesionales en idiomas para dar clases en lo que es esto, jornada complementaria. A los chicos desde 7º grado a que complementen el aprendizaje del inglés del colegio con las clases del Confa Bilingüe. Entonces ellos tienen que acumular unas horas y se les da un certificado de enseñanza de una lengua extranjera, que es el inglés, y esto les ayuda mucho, obviamente, en la vida laboral, en ingresar a una universidad y demás. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada, se les da módulos, se les da todo el material. Para mí, como licenciada, es espectacular. A veces toca ponerlo obligatorio porque los chicos obviamente en esa edad no dimensionan la importancia, pero por más bravos que se pongan, más adelante se lo van a agradecer. Sí, el colegio tiene que hacer el convenio. El colegio tiene que hacer el convenio con Confa para poder, pues, tener acceso a semejante oportunidad tan maravillosa. Yo actualmente estoy viviendo en Florencia y pues soy la profesora de Confa Bilingüe. Voy a decir que Andrés Felipe Cardona Toro nos pregunta qué opinión tenemos, a los tres nos pregunta qué opinión tenemos de la educación universitaria virtual, que pensamos que es mejor, o que si pensamos que es mejor la educación presencial. Bueno, yo que hice la pregunta voy a responder y ya le doy paso a ustedes. Yo siento que la educación, sea virtual o presencial o en cualquiera de sus modalidades, pues lo que nos deja es precisamente un aprendizaje, ¿cierto? Y con este tema de la pandemia, que todo tuvo que ser virtual, sí o sí, no había otra opción, pues siento que nos abrió demasiadas puertas porque
porque eso nos permite, digamos que tenemos un amplio rango de tiempo, sobre todo para manejar ese tiempo, para estudiar, la gente que trabaja y que también estudia. La virtualidad es maravillosa para eso. Así que yo soy partidaria de que sea virtual o presencial o como sea, o híbrido. Hoy en día dicen la palabra híbrido como para ver clases un poquito allá, presencial y un poquito virtual. Para mí es muy válido porque al fin y al cabo el aprendizaje siento que se queda aquí y que deja pues un mensaje muy valioso, sea lo que uno esté estudiando. Entonces, no sé qué ustedes qué opinan. Angie, ¿qué opinas tú de virtual o presencial? De hecho, yo también estoy de acuerdo contigo, Ana. Yo actualmente estoy cursando mi maestría en modalidad virtual. Entonces, primero yo creo que ya se debería de tomar, o sea, se toma como una responsabilidad muy grande, porque en sí puede que tú tengas las guías, las conferencias y demás, pero tú pasas a ser como un autodidacta, porque estás ahí enfocado en lo que te mandan, pero si tú lo dejas como a medias, por decirlo así, o no le prestas más atención y no sacas buen provecho de ese material que te envían, pues no haces nada, ¿cierto? Y lo mismo pasa en presencial. Entonces yo creo que que las dos modalidades son maravillosas y que, como dice Ana, o sea, con tal de uno estudiar y aprender, cualquier método sirve. Quizás si habrán como ese tipo no sé, de factores que te atribuyen más a ti que te sirven más a ti porque estás estudiando virtual a otro que estudia presencial. No, siento que ustedes dijeron muchísimo. Yo creo que tal vez mi experiencia con la virtualidad sí ha sido más complicada. En el primer semestre, segundo semestre, yo metí una materia inglés virtual. Me acordé de ella de nuevo cuando me apareció perdida, porque sí fue de esos que se me olvidó por completo. O sea, que le envían a uno el material en lo que dices. Uno tiene que ser autodidacta, uno tiene que hacerlo. Recientemente, hace un mes, terminé como un pequeño curso que fue virtual y fue como eso de, estar pendiente de las fechas y estar haciendo las tareas casi que el día antes, que pues también pasa en la presencialidad. Entonces, siento que depende muchísimo de cómo es uno, qué cosas, qué tan responsable, qué tan dedicado sea uno. Desde la parte social, pues la parte presencial sirve muchísimo, pero sobre todo con las nuevas generaciones que es tanto conocerse en persona como la virtualidad. Siento que eso está mutando. Tal vez lo único es como, sobre todo en mi campo, somos como de laboratorios y de ir allá y la planta piloto, como esas dimensiones, y eventualmente tal vez con la realidad aumentada, con todos esos espacios virtuales, pueda que uno pueda tener esa experiencia, pero hay algunas cosas que sí es muy importante la presencialidad. En todo caso, por favor, edúquense. Las personas que nos ven y que nos verán en el futuro, la educación es la respuesta, es el arma, es la salida, es todo. Bueno, y yo quiero aprovechar para que Angie nos cuente un poquito. Ella mencionó hace un rato que se había ido a Francia a ser profesora de español en Francia. Entonces yo quiero que nos cuente de esa experiencia y tal vez de otras experiencias que sé que ha tenido, pero ¿cómo ha sido ese proceso, Angie? ¿Cómo fue que te fuiste del país? ¿Cómo fue que terminaste allá siendo docente? ¿Cómo es que has viajado? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Cuando yo ya terminé materias en la Universidad de Caldas, pues por estudiar licenciatura en idiomas, yo dije, no, yo no puedo salir a ser profesora y tener este acento tan machuco ahí y que no, es que soy muy autoexigente. Entonces yo busqué la posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos. No trabajé, bueno, sí daba como unas clasecitas, pero no trabajé de lleno en lo que yo estudié, que fue pues pedagogía, pero me fui con un proyecto, no sé cómo llamarle, un intercambio cultural que se llama Au Pair. Yo fui au pair en Estados Unidos. Au pair es como niñera. Y uno vive en la casa de ellos a usted le pagan semanalmente un sueldo, le dan la comida, todo, transporte, todo. Entonces yo me aventuré a esta locura tan loca. Y me fui para Estados Unidos en el 2018. El primer año viví en Atlanta. Ahí fue donde hice el diplomado en la Universidad de Kennesaw, en TESOL.
Teaching English as Second Language, que es enseñanza del inglés como segunda lengua. Lo pagué yo solita haciendo horas extras, trabajé como niñera, trabajé como mesera y todo ese dinero lo utilizaba para dos cosas, para pagarme ese diplomado y para viajar. En el segundo año viví en San Francisco, California. Yo creo que fue una de las... esa ciudad es otro mundo. No, viví un año allá y ya se me terminó como el tiempo de la visa. 2 años. Entonces, muchos me preguntan siempre. No hay estudiante que no me pregunte por qué no me quedé. Entonces, primero porque yo no quería quedarme como trabajando en algo que no tenía que ver con lo que yo estudié, ¿sí me hago entender? Todo ese esfuerzo que yo hice, con todos estos subsidios, con todas estas materias, con eje francés, 5 años, para yo quedarme allá haciendo otra cosa, no. Y tampoco quería como romper el récord. Uno cuando viaja tiene un récord y ellos saben cuál es, o sea, ellos saben cuándo entró, cuándo salió, a dónde fue, entonces tampoco quería dañar ese récord y me devolví. Cuando llegué a Colombia encontré un muy buen trabajo en uno de los mejores colegios bilingües de Manizales, que es el Granadino. Ahí trabajé en el sector de primaria. Muy buena la experiencia y todo, pero yo necesitaba algo más. Como que algo más me faltaba. Yo no puedo quedarme así. Y me presenté a una beca con el ICETEX. Por eso yo digo que el ICETEX me ha dado tanto. Personalmente, el ICETEX, no, maravilloso, para mí me parece maravilloso. Entonces me presenté a una beca que era ser asistente de lengua española en Francia, en un colegio público de Francia. Cuando el 30 de abril, que es el cumpleaños de mi mamá y mío, nosotros cumplimos el mismo año, el mismo día me llegó el correo que decía: felicitaciones, ha sido aceptada por el gobierno de Francia para trabajar como asistente de lengua española en una de las ciudades francesas. Y yo, y me fui en octubre. Y allá trabajé un año como profesora de español en 3 colegios públicos de Francia. Y recorrí ciertos países de Europa, aprovechando pues. Y también, como conocí tantas partes, fue por la facilidad del idioma. Europa, o sea, es espectacular en idiomas. Fue la facilidad del idioma la que me ayudó como a lograr todas estas cosas. Después de un año, a mí me iban a extender el contrato en los colegios donde yo estaba, pero yo dije que no. A mí me arrastra mucho este pueblo, porque es que siempre he tenido la mentalidad, y yo sé que muchas personas de mi pueblo no la saben, y quisiera como tener este medio para comentarles que yo siempre he tenido en mente que quiero ser como un ejemplo de admiración, aunque uno sí puede lograr las cosas viniendo de este pueblo. Y más ahora que este pueblo tiene ya tanto acceso, es que cuando yo estaba estudiando no lo tenía. Y ahora sí, entonces siempre he querido como mostrarle al mundo que Angie puede dar mucho de sí me hago entender, en lo profesional. Entonces yo empecé a trabajar acá y estaba súper nerviosa. Yo dije, no, ¿yo por qué acepté este trabajo acá? Porque es que uno le da mucho, yo tenía mucho miedo, acá les digo sinceramente, pero cuando yo llego al salón de clase y veo a mis estudiantes, a mí se me olvida todo. Las tristezas, los miedos, todo, y me desenvuelvo lo mejor posible porque es lo que me gusta hacer. Y creo que hasta el momento me ha ido bien.